¿Cuál es el poder del pensamiento? Porque hablamos de esto todo el tiempo. En el desarrollo personal de hoy en día todos dicen que tienes que controlarlos y controlar tus hábitos y esas cosas. Hay un mensaje básico sobre eso. Pero tú eres el mejor del mundo explicando por qué esto es tan importante, así que danos un poco de contexto. Todo lo que haces en tu vida tienes que tener un pensamiento antes de iniciar una acción, ¿verdad? Entonces, la mayoría se despierta por la mañana y tu cerebro es un registro del pasado, es un artefacto de todo lo que has aprendido y experimentado hasta este momento, es un banco de memoria. La mayoría de la gente se despierta por la mañana y empieza a pensar en sus problemas, y estos están conectados con ciertas personas y cosas en determinados momentos y lugares. Y en el momento en que empiezan a activar esos circuitos, esos recuerdos en realidad les hacen pensar en el pasado. Cada uno de esos recuerdos tiene una emoción asociada, y las emociones son el producto final de experiencias pasadas. Así que en el momento en que recuerdan el evento o recuerdan algún problema en su vida, empiezan a sentirse infelices, a sentirse desanimados, a sentirse ansiosos. Ahora, los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Y cómo piensas y cómo sientes crea tu estado de ser. Así que podríamos decir que el estado de ser de la mayoría de la gente cuando empieza el día está en el pasado familiar. Si vives en el pasado familiar, entonces tiene sentido que vayas a crear el futuro predecible. Y lo que pasa con la mayoría de la gente es que quedan atrapados en su biología, así que piensa en esto. Tu cuerpo es tu mente inconsciente, no sabe la diferencia entre una experiencia en tu vida que crea una emoción y una emoción que puedes crear solo con el pensamiento. Si estás viviendo con la misma emoción cada día y esas emociones están influyendo en tus pensamientos y no puedes pensar más grande de lo que sientes o los sentimientos se han convertido en el medio de pensar, estás pensando en el pasado. Tu lente del futuro va a estar coloreada por el pasado, no puedes ver posibilidades. Entonces, la mayoría de la gente esperan una crisis o una enfermedad o un diagnóstico antes de despertar lo suficiente para ver, el desafío es que la biología tiende a ser redundante, así que si sigues pensando los mismos pensamientos y esos pensamientos empiezan a activar ciertos circuitos en tu cerebro, las células nerviosas que se activan juntas se conectan juntas, empiezas a quedar cableado rígidamente y esos pensamientos los puedes tener con facilidad y al mismo tiempo esos pensamientos producen químicos llamados emociones. Y lo siguiente que sabes, tu cuerpo se acostumbra a vivir con las mismas emociones, puede ser culpa, puede ser infelicidad, puede ser dolor. Pero al menos te es familiar, al menos puedes predecirlo, así que algunas personas prefieren aferrarse a lo familiar que arriesgarse a la posibilidad, así que la mayoría de la gente dice, realmente no veo cómo mis pensamientos tienen algo que ver con mi destino. Eso es porque el 95% de esos pensamientos son programas subconscientes, ni siquiera eres consciente de que tienes esos pensamientos. El primer paso para el cambio es empezar a cambiar en lo que has estado pensando y cambiarlo. Y cuando comienzas a observar esos pensamientos, ya no eres el programa, eres la conciencia que observa el programa. Ahora, la mayoría de la gente cuando hace eso, cuando decide mirar de verdad, es como encender un fósforo en un lugar oscuro. Te sientes incómodo. Así que es más fácil encender la televisión, es más fácil jugar con el móvil, distraerte de esas sensaciones, pero cuando entiendes que el cambio realmente requiere sentir cierta incomodidad y que eso es normal, que estás dejando lo conocido y dando un paso hacia lo desconocido, surge la pregunta ¿qué pensamientos quieres activar y conectar en tu cerebro? Porque tu atención en esos pensamientos empieza a reorganizar circuitos, a remodelar el cerebro. La mayoría de la gente está esperando a que su vida cambie. Para poder sentir gratitud, sentir abundancia, sentirse plenos. ¿Sabes? Ese es el viejo modelo de causa y efecto, ¿entiendes? Así que si vives con vacío, si vives con carencia, con dolor, la mayoría ha sido condicionada a pensar que algo externo debe quitar ese vacío o esa sensación dentro de ellos. Pero si piensas que estás creando tu vida y estás viviendo en carencia, la carencia no va a crear abundancia, ¿verdad? Entonces, tiene sentido decir que en realidad no creas riqueza, sino que generas riqueza, generas abundancia. Entonces, en el momento en que empiezas a enseñarle a tu cuerpo emocionalmente cómo se sentirá ese futuro antes de que se manifieste, tu cuerpo, que es la mente inconsciente, cree que está viviendo ese futuro en el momento presente. Ahora, es un hecho científico que el ambiente es el que da la señal al gen, ¿vale? El producto final de una experiencia en el ambiente es una emoción. Así que cuando empiezas a abrazar una emoción elevada, estás comenzando a enviar señales al gen antes del ambiente. ¿Cuál es la importancia de eso? Los genes producen proteínas y las proteínas son responsables de la estructura y la función de tu cuerpo.
Y la expresión de proteínas es la expresión de la vida. Así que al crear una emoción elevada y enseñarle a tu cuerpo cómo será ese futuro, antes de que se manifieste, tu cuerpo empieza a vivir esa realidad futura en el presente. Ahora aquí está la clave. ¡Wow! Si tú fueras capaz de familiarizarte con la gratitud, familiarizarte con la plenitud, familiarizarte con la abundancia, familiarizarte con la libertad, y pudieras generar esos químicos todos los días, lo más probable es que caminarías sintiendo que tu futuro ya ha sucedido y ya no estarías esperando a que pasara. Ya sentirías que ha sucedido. Ahora, ¿cuál es la importancia de eso? Es que literalmente te estás convirtiendo en alguien diferente. Sí. Estás dejando atrás la carencia, dejando atrás la culpa, estás dejando atrás el vacío. Tu personalidad está compuesta literalmente por cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. Cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes es tu personalidad y está íntimamente conectada con tu realidad personal, con tu vida. Entonces, si quieres cambiar tu vida, tu realidad personal, tienes que cambiar tu personalidad. Vamos de nuevo, tienes que empezar a hacer consciente tus pensamientos inconscientes. Tienes que empezar a notar cómo actúas, cómo hablas. Tienes que prestar atención a cómo te sientes. Algunos viven en la culpa toda su vida y no saben qué es culpa porque al menos les resulta familiar. Wow. Entonces, cuando empiezas a hacer eso, comienzas a objetivar tu yo subjetivo. Entonces, cuando comienzas a hacer pequeños cambios de vuelta al pensamiento, un nuevo pensamiento debería llevar a una nueva elección. Esta debería llevar a un nuevo comportamiento. Un nuevo comportamiento debería crear una nueva experiencia y esta debería crear una nueva emoción. Y esa nueva emoción está enseñando químicamente a tu cuerpo a comprender lo que tu mente ha entendido intelectualmente. Ahora tu cuerpo está encarnando la verdad. La nueva emoción debería inspirar nuevos pensamientos. Se le llama evolución. Entonces, ¿cómo nos atascamos? Es muy simple. Cuanto más fuerte es la emoción que sientes por algún evento en tu vida, ya sea una traición, un trauma o lo que sea, cuanto más alterado te sientas por dentro, más atención prestarás a la causa fuera de ti y el cerebro toma una instantánea. Congela una imagen y fija ese patrón neurológicamente en el cerebro, eso se llama memoria. Así que creamos recuerdos a largo plazo a partir de eventos emocionales fuertes, ¿vale? Entonces, ciertas personas tienen una experiencia intensa en su vida y capta toda la atención del cerebro, así que ahora piensan neurológicamente dentro de los circuitos de esa experiencia pasada y sienten químicamente dentro de los límites de esas emociones. Cómo piensas y cómo sientes crea un estado de ser. Ahora, aquí está el problema, que si no sabes cómo mediar o controlar tu reacción emocional a ese evento, y mantienes ese periodo refractario de químicos por largos periodos de tiempo, entonces el evento produce un cambio químico y el cuerpo necesita volver a la homeostasis o equilibrio, pero si no puede, entonces la prolongación de esa reacción emocional, por semanas, digamos, o días, se llama un estado de ánimo. Así que dices, Ed, ¿qué te pasa? Estoy de mal humor. ¿Y por qué? Bueno, esto me pasó hace 5 días y estoy teniendo una larga reacción emocional. Entonces lo que haces es seguir contando la historia, seguir activando y conectando los mismos circuitos. Y sigues condicionando al cuerpo al pasado. Entonces te despiertas por la mañana, buscas la emoción y de repente la estás manteniendo viva durante semanas o meses. Eso es un temperamento. ¿Por qué está tan enfadado? No sé, preguntémosle. ¿Por qué estás tan enfadado? Bueno, esto me pasó hace 8 meses. Estoy teniendo una larga reacción emocional y memorizando mis emociones. Si lo mantienes durante años se le llama un rasgo de personalidad. Entonces una persona está memorizándose a sí misma al vivir en el pasado y entonces le dices, bueno, cuéntame la historia. Las investigaciones más recientes sobre la memoria dicen que el 50% de lo que hablamos de nuestro pasado ni siquiera es verdad. Entonces, inventamos cosas sobre el pasado. En otras palabras, la gente está reviviendo una vida que ni siquiera tuvo, solo para reafirmar que no puede cambiar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Donde colocas tu atención es donde colocas tu energía. Punto. Sí. Cuanto más fuerte es la emoción que sientes hacia un problema, situación o persona en tu vida, más atención le prestas. Así que captaron tu atención. Y entonces estás entregando tu poder a esa persona porque está captando tu atención. Hay una conexión energética con cada persona. Todo en tu realidad pasada, presente, tiene tu energía conectada a ello. Así que esta es la importancia. Cuando una persona realmente decide definirse por una visión del futuro en lugar de por la memoria del pasado, la parte más difícil es de repente hacerse consciente y no tomar la misma decisión inconsciente. Así que si bajas el volumen a tu frustración, a tu odio, a tu ira, si realmente supieras cómo hacerlo,
Si bajaras el volumen de esa emoción, quitarías tu atención de esa persona. Lo que significa que empezarías a romper esos lazos energéticos y ahora estás recuperando tu poder. Sí. Estás llamando la energía de vuelta a ti y hemos medido esto. Se construye un campo electromagnético más grande alrededor del cuerpo de la persona. Esa es energía para sanar, es energía para crear un nuevo futuro, ¿cierto? Y entonces, si no quisieras bajar el volumen a la emoción, simplemente quita tu atención de la persona y cada vez que quitas tu atención de la persona, si fueras consciente de eso, no sentirías la emoción. Ahora bien, el cuerpo ha sido adicto a esa emoción Entiendo. porque estás usando a esa persona Sí. para reafirmar tu adicción al odio o a la frustración. Y si esa persona muriera, encontrarías a otra. Así que aquí vamos ahora. Entonces, ahora estás en una posición en la que empiezas a bajar el volumen de esa emoción y el cuerpo dice, espera un segundo, ¿has estado haciendo esto por los últimos 20 años y de repente vas a dejar de odiar? Y el cuerpo dice, bueno, he sido condicionado de esta manera y el condicionamiento está basado en el pasado. Y cuando el cuerpo siente la falta de esa emoción, igual que un drogadicto dice, oye, estamos fuera de la rutina. Y entonces ahora el cuerpo empieza a influenciar la mente para pensar en experiencias que están grabadas en el cerebro y que están basadas en esa emoción. Y ahora la emoción está causando que pienses en el pasado. Si le enseñamos a una persona cómo cambiar esa frustración o ese odio por una emoción elevada, dirá, sí, pero ya sabes, fue culpa de mi ex o me traicionó mi socio de negocios. Sí, lo sabemos. Entonces tomemos a tu socio de negocios o a tu ex. Los metemos en un cañón y los disparamos a la luna. ¿Ahora qué vas a hacer? Tarde o temprano tienes que enfrentarte a ti mismo y cambiar, ¿verdad? Así que le enseñamos a una persona cómo cambiar esa emoción por una emoción elevada. Ahora, Sí. vas a dejar eso y vas a practicar sentir gratitud, por ejemplo. La persona dice, no puedo sentir gratitud. Y yo digo, absolutamente que no puedes, porque no practicas sentirla. Practicas pasar la mayor parte de tu tiempo sintiendo odio y frustración. Así que ahora, sin lugar a dudas, va a tomar algo de tiempo hacer que tu corazón florezca. Una vez que puedan sentir, aunque sea la más pequeña medida de gratitud, cuando empiezan a sentir aprecio, agradecimiento, la gratitud, su firma emocional, cuando recibes algo, cuando estás recibiendo algo, cuando algo te ha sucedido, o cuando algo te está sucediendo, dices gracias porque estás recibiendo algo. Así que la firma emocional de la gratitud significa que el evento ya ha sucedido o te está sucediendo. Así que en el momento en que abres tu corazón y sientes gratitud, esa emoción le está diciendo al cuerpo que la experiencia ya ocurrió y entonces el pensamiento puede entrar en el cuerpo porque es coherente con la emoción. Wow. Ahora estás empezando a programar el sistema nervioso autónomo hacia un destino muy específico y tienes que mantener ese estado modificado de mente y cuerpo durante todo el día, independiente de las condiciones en tu entorno externo, independiente de los antojos de tu cuerpo por esas emociones y hábitos e independiente del tiempo. Y si puedes, prepárate, porque algo raro o inusual, alguna sincronicidad, alguna coincidencia, alguna oportunidad va a caer en tu regazo y no tendrás que ir a buscarla. Sí. Vendrá hacia ti, ahora eres el vórtice de la creación, así que si me dices, estaba sintiendo gratitud, pero luego había tráfico o mi compañero de trabajo me envió un correo desagradable, yo diría, oh Dios mío. ¿Quieres decir que estás permitiendo que tu entorno externo controle cómo te sientes y piensas? Volviste al programa inconsciente de que eres la víctima de tu vida. Ahí está. Pero cuando empiezas a producir esos resultados en tu vida, vas a prestar atención a lo que hiciste dentro de ti y vas a creer más que eres el creador de tu vida y menos la víctima de tu vida. Cambiamos nuestro cerebro y cuerpo para vivir esa realidad futura presente de manera que sientas conexión con un futuro en lugar del pasado. Y cuando estás conectado al pasado, estás buscando el futuro y si lo estás buscando, estás separado de él. Si estás siendo en el Dios futuro, mío. entonces hay un cambio completo de energía y nadie cambia hasta que cambia su energía y cuando cambias tu energía, cambias tu vida. Después de 8.500 escáneres cerebrales, puedo decirte que tú y yo estamos en nuestro mejor momento cuando vamos más allá de nosotros. Ese es el momento elegante en el que somos lo suficientemente libres para crear sin ninguna carga. La mayoría de nuestros pensamientos y sentimientos están conectados a nuestra sexualidad, a nuestra victimización, nuestra culpa, sufrimiento, vergüenza, falta de merecimiento, duda propia, o nuestra importancia, nuestro control, nuestro miedo, nuestra ira, frustración, nuestro odio, juicio. Esos son los 3 primeros centros hormonales en el cuerpo y esos 3 primeros centros tienen todo que ver con la supervivencia. Y esos centros son consumidores de energía. Orgasmo, digestión, estrés,
Es mucha energía que estamos extrayendo de nuestra fuerza vital más esencial. Sí. Un recurso de luz e información. Y la estamos convirtiendo en química y literalmente estamos robando la energía del cuerpo. Entonces, vivir así a corto plazo está bien porque el cuerpo puede volver a la homeostasis y puede restaurarse, pero cuando lo hacemos en exceso constantemente, no hay energía para el crecimiento y la reparación porque estás viviendo en supervivencia siempre, así que puedes comer todos los alimentos correctos, hacer las cosas bien, pero si estás viviendo en ansiedad y miedo y estás viendo tu mundo desde el peor escenario posible que podría ocurrir, porque eso es lo que haces en supervivencia, no hay energía para el crecimiento y la reparación, no hay energía para la sanación, así que la mayoría de nuestros pensamientos están activando ciertos circuitos en el cerebro que señalan a otra parte del cerebro, el cerebro límbico, para producir un neuropéptido. Los neuropéptidos son mensajeros químicos que activan centros hormonales. Ahora estás tomando un pensamiento y lo estás almacenando como energía en esos centros de energía. Y si estás viviendo en supervivencia, ¿por qué abrirías tu corazón? Simplemente no es momento de abrir tu corazón. Es decir, si te está persiguiendo un T-Rex, no es momento de meditar, no es momento de aprender, no es momento de conectar, no es momento de comunicar, no es momento de sentarse e ir hacia adentro, no es momento de ser vulnerable, hay que correr, luchar o esconderse. Y por cierto, cuando vives en supervivencia de los infinitos potenciales en el campo cuántico, seleccionarás el peor escenario en tu mente y comenzarás a prepararte emocionalmente para el peor escenario porque tienes más posibilidades de sobrevivir si te preparas para lo peor, ¿verdad? Así que la gente pasa toda su vida pensando en lo peor y abrazándolo emocionalmente. Tomas un pensamiento y una emoción, o una imagen y una emoción, y estás marcando o condicionando tu cuerpo. ¿En qué? En ansiedad, en miedo. Así que si sigues haciendo eso una y otra vez, el cuerpo se convierte en la mente y sientes miedo y creas o no que puedes controlarlo, vas a tener un ataque de pánico. Y el ataque de pánico es el cuerpo diciendo, me has condicionado de esta manera, por más que lo intentes con tu mente consciente, no lo controlas. Lo programaste de manera subconsciente. Luego empiezas a preocuparte por el próximo ataque de pánico y es esa misma anticipación la que mantiene a la persona en la rueda del hámster. También les roba toda la energía. Absolutamente, así que no creen en la posibilidad cuando están viviendo en ese estado, porque en supervivencia no es momento de crear. Todo el flujo sanguíneo va al cerebro posterior y se aleja del cerebro frontal. No hay fisiología realmente para que una persona empiece a crear un nuevo futuro. Así que piénsalo, el 70% del tiempo la gente en el mundo vive anticipando el siguiente momento basándose en su momento pasado y así van construyendo la realidad momento a momento con lo siguiente conocido, el siguiente momento predecible. Y así las hormonas del estrés refuerzan los sentidos. Nuestros sentidos se agudizan cuando estamos bajo estrés. Y nos volvemos materialistas, reducimos nuestro enfoque al peligro. Así que te enfocas en la materia, te enfocas en el mundo material. Y cuando haces eso, pones toda tu atención, la excitación de las hormonas del estrés, pone toda tu atención en tu cuerpo. Si te persigue un T-Rex, más vale que prestes atención a tu cuerpo. Cuando la gente empieza a llegar a este momento, Dios mío, están superándose a sí mismos y ahora están en ese lugar perfecto para crear. Y mi definición de creación es cuando me olvido de mí mismo. Ahí es cuando eres libre y algunas personas pueden hacerlo porque lo practican. Otras personas no pueden ir más allá de la adicción a cierta emoción por lo que su cuerpo sigue siendo su mente. Entonces, si estás sentado en una meditación y tu cuerpo te lanza todo y te dice, Ed, eres un perdedor, nunca vas a cambiar, esto es demasiado difícil, ¿por qué no lo dejas? Y eres consciente de que es tu cuerpo haciendo eso y le dices a tu cuerpo, vamos a sentarnos aquí, en este fuego y voy a seguir aplicando la fórmula. Y tu cerebro empieza a correr hacia todos los correos que tienes que hacer y te das cuenta de eso y vuelves al momento presente. Y le dices a tu cuerpo que ya no es la mente, que tú eres la mente. Ahora tu voluntad está siendo más grande que ese programa y hay una liberación de energía y cada vez que haces eso es una victoria. Y cuando... ¿Cada vez que haces eso es una victoria? Es una victoria. ¿Tu mente le dice al cuerpo yo estoy a cargo? Cuando quieres levantarte y quieres rendirte y dices, ese es mi cuerpo, tráelo de vuelta. Y ahora estás domando al animal, tu cuerpo es el animal y tú, como un perro, lo sientas. Y si sigues haciendo esto, vas subiendo y el cuerpo finalmente cede, finalmente dice, no voy a ningún lado. Y entonces, ¡boom!, hay esta liberación de energía. ¿Cuál es el efecto secundario? Alegría. El corazón de la persona se abre automáticamente y cada vez que hacen eso, esas victorias se suman. No existe tal cosa como una mala meditación. Solo existe superarte a ti mismo. Y cuando te sientas en el fuego y trabajas con eso, la gente me dice, ¿por qué meditas cada mañana? Yo digo,
Porque si puedo superarme a mí mismo en la mañana, el resto de mi día es fácil. Totalmente Es fácil. cierto. Porque de eso se trata. Te dominas a ti mismo, dominas tu vida. Sí. Y todo el ruido en tu cabeza al Sí. que escuchas todo el día, eso se llama la red de modo por defecto en el cerebro. Nuestra investigación muestra que eso se apaga. No solo se apaga durante la meditación, permanece apagado el resto del día. Así que el crítico en tu cabeza que te dice esto nunca sucederá, no tienes suficiente tiempo, bla, bla, no hay voz ahí. Así que tienes un claro flujo Sí. hacia dónde vas y confías más en ti mismo. Sí. Así que cuando empiezas a practicar crear coherencia entre cerebro y corazón, puedes creer en un futuro que aún no puedes ver ni experimentar con tus sentidos, pero en el que has pensado suficientes veces en tu mente que en realidad hay evidencia física en tu cerebro para que parezca que ya ha sucedido. Y puedes empezar a entender que puedes seleccionar un nuevo potencial en el campo cuántico y cada día abrazar emocionalmente esa realidad futura, hasta tal punto que tu cuerpo empieza a creer que está viviendo esa realidad futura en el momento presente y está señalando nuevos genes y nuevas maneras de cambiar tu cuerpo para que parezca que ya ha sucedido. Ahora piensa en esto. Si hay evidencia física solo por el pensamiento en tu cerebro y cuerpo para que parezca que tu riqueza o tu futuro ya han sucedido, ¡ya ha sucedido! Ya ha Y sucedido. ya eres eso. Así que no se trata de tu riqueza, no se trata de tu salud, no se trata de tu libertad, sino en quién te conviertes. Así que a medida que superas, te conviertes en alguien más. Y así la mayoría de la gente no entiende que la verdad es que cada vez que te superas un poco más, el efecto secundario es que te amas un poco más. Qué Y ahora cierto. el amor propio no se trata del placer o de tener un coche, es algo que estás cultivando dentro de ti. Imagina sentirte tan completo que es imposible querer. O sea, ¿cómo puedes querer cuando estás completo? Porque sientes que ya lo tienes. Ahora, cuando llegas a ese punto, es cuando sucede la magia, porque ahora eres digno de recibir. Y el universo solo nos da lo que creemos que somos dignos de recibir. ¿Qué es lo que se interpone entre mí y mi capacidad de conectarme con ese campo? Porque quiero iluminar cada creencia, Cierto. cada emoción, cada pasado, lo que sea, quiero quitar todos esos velos. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque la era de la individualidad egoísta tiene que terminar ahora mismo. El organismo de la humanidad tiene que cuidarse unos a otros, tiene que sanarse unos a otros, tiene que enseñarse unos a otros, tiene que intercambiar información importante entre sí, tienen que brillar unos por otros, no para ser destacados y competitivos, sino para mostrar a otros que pueden brillar. Y esa es la única manera en que vamos a salir de este lío. Para que realmente empieces a explorar el aspecto desconocido de ti mismo, tienes que aprender cómo ir más allá del aspecto conocido de ti mismo. Y si sigues volviendo a lo conocido, te vas a perder lo desconocido. Tú dirías, bueno, no sé nada en lo desconocido. Claro, es lo desconocido. Si intentas controlarlo, vuelves a lo conocido. Si intentas predecirlo, vuelves a lo conocido. Tienes que pasar por este ensayo y error de simplemente ir afinando tu atención, afinando tu capacidad y... Solo tienes que seguir, hombre. Al principio es tedioso, entonces la magia está sucediendo y entenderás que si te la pierdes te vas a cortar de la magia. Y estés cansado, estés de resaca, estás listo, Claro. ¿sabes? Y si te despiertas por la mañana y no puedes sacar tu trasero de la cama, ¿sabes qué significa? Que puedes predecir la sensación de todo lo que va a pasar en tu vida y tu cuerpo se ha resignado. Sí, el cuerpo se ha resignado. Entonces, cuando fuiste a un viaje escolar cuando eras niño, te despertabas antes que tus padres porque sabías que algo nuevo iba a suceder. Eso era el cuerpo diciendo, despierta. Despierta. Algo inesperado nos va a suceder. Sí. ¿Qué nos pasó? Sí. Entonces, ¿por qué no? Sí. Ya sabes, dedicar tu tiempo. Y luego medir los efectos de tu energía. Quiero decir, conviértete en el científico en tu vida y empieza a experimentar con ello, ¿de acuerdo? Déjame cambiar mi energía. Déjame simplemente escribir 4 pensamientos. Vale. Como, no puedo, es demasiado difícil, empezaré mañana, esto no se siente bien, sea lo que sea. Es culpa de esta persona, solo escríbelos y di estos pensamientos Sí. como Gandalf en el puente. Sí. No puedes pasar, este es el fin. Sí. Y si te vuelves consciente de esos pensamientos, ahora eres el gobernador de tus pensamientos. Dios ¿Qué, mío. qué acciones, qué comportamientos quieres cambiar? ¿De qué te quejas, culpas, juzgas, pones excusas? ¿Cómo hablas? ¿Hablas de forma limitada? Solo elige 4 cosas que ya no vas a hacer. Sí. ¿Qué emociones te meten en problemas? ¿Cuáles son las emociones a las que eres adicto que te mantienen regresando a tu pasado? Si no lo sabes, Sí. cierra los ojos por unos 30 minutos y solo observa a dónde va tu mente y tus sentimientos y di, bien, es frustración, es falta de merecimiento, es duda de uno mismo, es culpa, es frustración, es vergüenza. Hazte
consciente de esas emociones y solo repásalas en tu mente para que no te vuelvas inconsciente en tu día despierto. La gente dice, oh, bueno, no deberías enfocarte en lo negativo. ¿De verdad? Ese es el 95% de quién eres. Y tienes que empezar a desmantelar o desnaturalizar esa vieja personalidad. Y eso significa que vas a tener que enfrentarte a los antojos que el cuerpo tiene emocionalmente. Como que son las 8 de la mañana y estás haciendo tu meditación, normalmente estás en el tráfico. Quieres enfadarte y tu cuerpo dice, hey, estás fuera de horario, así que déjame encontrar algo que está mapeado en el cerebro, que yo sacaré una experiencia pasada para poder sentir un poco de ira. Bueno, una vez que te das cuenta de eso, ahora el juego comienza, ¿cierto? Sí. Porque ahora estás trabajando para volverte consciente de eso y no volverte inconsciente otra vez. Y se necesita una cantidad increíble de conciencia. Sí. Se necesita una gran cantidad de conciencia y no puedes tener conciencia sin energía. Así que tienes que elevar tu energía para llegar a eso, si no serás consumido. Sí. Vas a regresar, así que... Dios. Así que si empiezas a familiarizarte tan consciente de esos pensamientos inconscientes, nunca se te escaparían por la mente sin que tú los revisaras. Ahora, ese es el momento en el que te atrapas Sí. a ti mismo y la investigación muestra que puedes mejorar en esto. Podrías percibir el pensamiento antes de que llegue. Empiezas a activar y conectar nuevos pensamientos. Empiezas a pensar para ti, ¿quién voy a ser cuando abra los ojos? ¿O cómo voy a hacer una diferencia en el mundo hoy? ¿Quién voy a ser? ¿Cómo voy a amar? ¿Cómo voy a dar? ¿Cómo voy a servir? ¿Cómo voy a contribuir? ¿Qué cosas quiero realmente hacer hoy? Y en el acto de cerrar los ojos y solo pensar y ensayar lo que vas a hacer, Sí. tu cerebro no sabe la diferencia y si te involucras en ello, empiezas a instalar el hardware neurológico en tu cerebro para que parezca que ya lo has hecho. Ahora el cerebro ya no es un registro del pasado. Sí. Ahora es un mapa hacia el futuro. Estás preparando tu cerebro y si sigues haciéndolo, el hardware se convertirá en un programa de software. ¿Sabes lo que significa? Puede que empieces a actuar como una persona feliz. Bueno, no hay sorpresa ahí. Instalaste los circuitos. Las hormonas del estrés excitan el cuerpo, así que tienes tu atención en tu cuerpo. Estas alertan el cerebro, así que eres consciente de todo tu entorno, como un pulpo con tentáculos en todas las direcciones. Tienes que controlar y predecir todo en tu vida. Y si estás viviendo por las hormonas del estrés, siempre estás invirtiendo tu atención y energía en el futuro conocido basado en el pasado. Así que estás en una línea de tiempo aquí, en una línea de tiempo. Pensemos en ello. ¿Cómo hacer que el pensamiento sea más real que otra cosa? ¿Cómo crear desde el pensamiento? Cerremos los ojos. Desconectémonos del entorno. Sí. Menos información sensorial llegando al cerebro, menos distracción. Pongámonos música suave de fondo o tapones en los oídos, lo que quieras hacer. Cualquier cosa. Ahora estás sentado. Sí. No estás comiendo, Sí. no estás saboreando, no estás oliendo, no estás sintiendo. Sí. Así que hay menos entrada sensorial llegando a tu cuerpo. Así que ahora tus ondas cerebrales comienzan a cambiar, empiezan a decelerarse. Y pasas de este patrón de ondas cerebrales beta, donde eres consciente de que tienes un cuerpo en el espacio y tiempo, tu atención está en el mundo exterior o tus sentidos te están dando información. Menos información sensorial, ahora tu mundo interior empieza a volverse más real que el mundo exterior y tú no eres la voz en tu cabeza que siempre te está hablando. Y a medida que esas ondas cambian, empiezas a ver imágenes y cuadros y símbolos y menos en esa vocalización, esa subvocalización. Tus ondas cerebrales cambian a alfa, vas a empezar a crear, empezar a soñar. Entonces, si le dices a tu cuerpo, te vas a sentar durante 1 hora. Y sé que estás en un programa porque te despiertas cada mañana y haces exactamente lo mismo. Y ahora voy a hacer que te sientes, como sentar a un animal, te sientas. Te quedas y tu cuerpo va a decir, me voy a morir, mi vejiga va a explotar, necesito un café, tengo muchos correos que hacer. Ese es el programa. Y le dices a tu cuerpo, hoy damos batalla, hoy esto es. Y te sientas a través de eso y te abres camino, aunque tu cuerpo esté tratando de levantarse y tú sigues sentándolo de nuevo. Te estoy diciendo que cuando empieces tu día ese día, serás más amable, más amoroso, menos juicioso, más paciente, más presente, porque estás dominando el momento presente, o sea, no estás en el futuro predecible, no estás en el pasado familiar, estás dominando el tiempo. Entonces, si donde colocas tu atención es donde colocas tu energía y toda tu atención está en el momento presente, tienes mucha energía para hacer cosas asombrosas. Dios mío. Y sabes cuando alguien está presente contigo en tu vida porque te está prestando atención. Y sabes cuando no está presente porque no te está prestando atención. Así que el acto de estar más presente significa que estás poniendo mucha energía en el momento presente y estás recuperando tu poder de todas estas cosas y personas en tu vida. Enseñamos esto a la gente.
A medida que empiezan a romper y empiezan a poder desplegarse en este campo como una consciencia, y no está poniendo su atención en su jefe o su ex o su esposa o los niños o su celular o su WhatsApp o su Facebook, no están pensando en absoluto. Entonces, mientras están sintiendo el espacio, no pueden pensar, y si no puedes pensar, no puedes analizar, y si no puedes analizar, la mente analítica es la que separa la mente consciente de la subconsciente, así que acabas de abrir la puerta. Wow. Y así ahora puedes reprogramar ahí dentro. Entonces, es tan importante que de los lugares infinitos en los que puedas poner tu atención, la pongas en tu corazón. Y ahora, donde colocas tu atención es donde colocas tu energía. ¿Por qué? Porque queremos que este centro florezca. 1400, 1300 diferentes químicos que restauran y regeneran el cuerpo. Respiremos, abramos esto, practiquemos esto. Aprendamos cómo liderar con nuestro corazón, una consciencia diferente. Sí, al principio es un poco difícil, pero te quedas con ello y lo practicas pétalo por pétalo por pétalo. Colocando tu atención allí, estás poniendo tu propia fuerza vital de vuelta en tu corazón, estás volviendo tu amor hacia adentro y el cuerpo comenzará a responder. Y en una semana, si estamos haciendo eso 3 veces al día, una y otra vez, tarde o temprano esa cosa va a empezar a florecer. Y justo como cuando tus órganos sexuales están excitados y están congestionados de sangre, este centro, cuando empiezas a sentir amor, haces una sustancia química llamada oxitocina. La oxitocina señala el óxido nítrico. El óxido nítrico señala una sustancia química llamada factor de relajación endotelial derivado. ¿Sabes lo que es? Hace que las arterias de tu corazón literalmente se abran. Así que tu corazón va a llenarse de sangre y oxígeno y nutrientes. Es fisiológico, se va a sentir lleno. Y ahora vas a tener una erección del corazón. En cierto sentido, tu corazón va a sentirlo. Y cuando eso sucede, experimentas un nivel de amor que supera todo entendimiento.